Bueno, nos vamos ahora con Gabriela Rivadeneira. Estamos teniendo problemitas de conexión, pero bueno, ya la tenemos aquí con nosotros. Ella es una asidua de nuestro programa ya en distintas ocasiones. Y actualmente Gabriela es presidenta de Revolución Ciudadana y aparte directora ejecutiva del Instituto Ideal de México. Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estamos? Hola Francisco, muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ahora desde este Ecuador y desde el sur del continente bastante ajetreado con novedades todos los días, así que hay tanto por conversar que gracias también por la invitación acá a la diáspora. Un abrazo fuerte a todas y todos los seguidores. Bueno, eres presidenta ahora de Revolución Ciudadana. Qué te has encontrado en Revolución Ciudadana y qué crees que se puede mejorar en Revolución Ciudadana? Uy, que se puede mejorar todo. Hay mucho, mucho, mucho por hacer, mucho por mejorar, mucho por operativizar, mucho más en un momento en el que seguimos bajo alerta y bajo ataque permanente. Yo siempre digo que regresé a los 6 años, pero después de 6 años no ha cambiado mucho el panorama, es más acentuado el tema de persecución política y judicial acá en el Ecuador. Yo misma salí en condiciones de asilo político por procesos de persecución en ese momento, el gobierno de Lenín Moreno. Después se profundizó con el banquero Lazo y hoy estamos también viendo cómo el presidente ecuatoriano Daniel Noboa prácticamente actúa como un autócrata y lo que está pasando en el Ecuador con la ruptura del Estado de Derecho y todo rasgo democrático, pues nos hace estar más alertas. Entonces lo que hemos encontrado es eso. Primero, una organización muy fuerte, una organización política que además por la resistencia se ha sostenido como la organización política más importante del Ecuador y la organización política más fuerte en oposición al gobierno de Daniel Noboa, y por eso bajo mayor ataque. Entonces, lo que vivimos hace 8 años en la ruptura de aquel entonces Alianza País, cuando Rafael Correa y todas nosotras y nosotros rompimos con el gobierno de Lenín Moreno, que además era el gobierno que habíamos ganado nosotros en las urnas como Alianza País. Desde ahí no hemos dejado de sortear una serie de temas como tener presos políticos, allanamientos, procesos judiciales, procesos por instigación, rebelión. El caso de Rafael Correa, que es icónico a nivel del mundo, que fue sentenciado por influjo psíquico, por ejemplo. Y ahora se suma que hace 8 días recibimos por el órgano electoral una suspensión de 9 meses a la organización política, los que nos vuelve a quitar como casidero de la próxima contienda electoral, que son elecciones locales en febrero del 2027. Así que, pues así me fui en este Ecuador caótico y así regreso en un Ecuador caótico, claro que en diferentes condiciones, porque ahora el crimen organizado y el narcotráfico se ha tomado gran parte del territorio ecuatoriano, pero como partido y como fuerza política, pues prácticamente seguimos resistiendo, organizándonos y enfrentando este momento. Ujú. Eh, Dices que no los dejan de presentarse a las elecciones. O sea, eso es un atentado contra la vida democrática, ¿no? De los partidos políticos y de la propia ciudadanía. Y si esto sucediera, ¿tenéis un plan B? Bueno, sí, imagínate si en 8 años hemos tenido que mudar de un partido a otro porque a diferencia del lawfare que se implementó en América del Sur, a diferencia de Brasil, de Argentina, de Bolivia, en Ecuador sí avanzaron un paso más, que es la proscripción partidista. Somos la única fuerza política en Ecuador a la que no se le ha permitido construir partido propio. Claro. Y en ese sentido hemos tenido que entonces que migrar en cada proceso electoral de un número hacia otro número, hacia otro número, hacia otro número, hasta que llegamos a este movimiento que es la lista 5 que ya existía. Y este ha sido nuestro movimiento de los últimos 2 años. Sin embargo, ahora suspenden esta organización política, además con leguleyadas. Nunca hemos sido, nunca fuimos citados o informados que estábamos siendo investigados en algún proceso judicial. No les importó, no tuvimos derecho a la defensa, no hemos podido presentar nada para bajar la suspensión y nos han suspendido en pleno calendario electoral. Es decir, el 14 de febrero de este año, el órgano electoral presentó el calendario para las elecciones locales, donde se van a elegir poco más de 11.000 autoridades en todo el país, porque son todas los gobiernos descentralizados que tenemos a nivel de todo el territorio. Y esta suspensión coincide en tiempo con la inscripción de candidaturas para ese periodo electoral. Lo que quieren obviamente es quitarnos del proceso electoral
Esto es un mandato directo de Daniel Noboa. Lo hemos dicho con absoluta claridad. En este momento se han buscado todo para dejar por fuera. Y eso es una trampa. Como yo digo, hasta para hacer la trampa, la hicieron de la peor manera. Y lo que lograron es darse un tiro en el pie, porque muchas organizaciones políticas y sociales que no han confluido jamás con la Revolución Ciudadana o el correísmo, hoy se han manifestado en contra porque dicen esto ya es una arbitrariedad que sobrepasa cualquier límite. Es decir, estamos aceptando que se rompió el mandato básico de un sistema en democracia, un sistema de democracia participativa, representativa, el derecho de elegir y ser elegidos se acaba de romper en este preciso momento y eso ha generado mucha oposición también de periodistas, organizaciones políticas, otras organizaciones sociales y en ese sentido, como yo digo, lo único que han hecho en estos años usando esto es fortalecernos. Daniel Noboa cree que sacándonos de la papeleta no vamos a estar. El asunto es que no vamos a estar como lista 5, pero vamos a estar como cualquier otro casillero. Porque en estos años hemos entendido que la Revolución Ciudadana no es un número de una lista, es una fuerza política que construye un proyecto político nacional y popular, y eso es lo que quieren afectar. Después de 8 años no han podido y ahora no podrán. Hay un tema también en estas dos últimas elecciones, primero con el candidato Luis Arauz, que ganó en primera vuelta, luego después perdió en segunda vuelta, luego lo repetimos también con Luisa, ganó en primera vuelta, pero perdió en segunda vuelta. En el balotaje, ¿por qué siempre se repite la misma historia? ¿Hay posibilidad de cambiar ese círculo vicioso en el que se ha metido Ecuador, que siempre en la segunda vuelta gana siempre la derecha y la ultraderecha, como ahora esta más reaccionaria, como está pasando con Novoa? ¿Cómo se puede cambiar esa O sea, dinámica? yo creo que lo que pasa en Ecuador pasa en nuestros países del sur, Y ¿no? por eso, es Salvo la pregunta Brasil, para todo el Colombia. mundo, porque Sí, o pasa lo sea, mismo, se salvo repite. Brasil, Colombia y México. Todos hemos sido atacados en los procesos electorales. Lo que pasó en Honduras fue bochornoso. Como es Sí, Honduras y está en Centroamérica, no fue noticia internacional, pero lo que pasó en Honduras es que Estados Unidos se metió directamente, tuvo injerencia directa en el proceso sí, sí, electoral para beneficiar además al partido de un narcotraficante que era aliado de los Estados Unidos. Y ahora lo que vemos en la fotografía del escudo de las Américas es un presidente besando la mano a Donald Trump. Eso es lo que se ha configurado. Y tenemos un Noboa que obviamente está absolutamente alineado a las políticas de Donald Trump, que seguramente para Noboa es su primer trabajo formal ser presidente de la República. Él es hijo de la persona más rica de este país, la mayor deudora del fisco. No nos es extraño esta historia en todos nuestros países, es decir, la oligarquía más rancia, la oligarquía más entreguista, es justamente la que ahora está alineada a Donald Trump y tomándose los gobiernos bajo cualquier medida. Esto también es una alerta para Colombia. El presidente Gustavo Petro lo ha dicho con claridad en este último proceso electoral, incluso identificando el uso de tintas y de papeles como nos pasó a nosotros ahora en Ecuador, que todos se reían cuando hablábamos de la tinta que dijeron la tinta mágica que nunca apareció, pues ahora se está comprobando en Colombia el uso de las mismas herramientas que terminan siendo herramientas de fraude electoral. Y en ese sentido, la única forma de salir que tenemos de este meollo, porque mientras más avanza la tendencia regional de una dictadura o de una derecha fascista que está rompiendo con el Estado de Derecho y las constituciones en nuestros países, la única forma es la organización popular de base, volver a la pedagogía popular para romper este tema de hegemonía de pensamiento que han implementado la derecha a través de los medios de comunicación hegemónicos y que terminan dando resultados en procesos de elección popular. En ese sentido, yo creo que entre varios países, varios colegas de organizaciones políticas, lo hemos topado en diferentes foros y una de las cosas es cómo romper esto. Hay que cambiar y hay que cambiar la relación política en nuestros países, pero para cambiar eso hay que construir un nuevo bloque de poder. Y cuando hablamos de la construcción de un nuevo bloque de poder, estamos hablando de volver a la génesis de proyectos humanistas. Mientras más radical se vuelve la derecha y más violenta, la única alternativa del otro lado son proyectos profundamente radicales y radicales, pero radicales en el humanismo.
Y eso quiere decir política de paz, política del ser humano por sobre el capital, políticas del buen vivir. Quiere decir apostar a la soberanía en todas sus formas, especialmente hoy que tanto estamos hablando de las violencias, el tema de la soberanía sobre los cuerpos. En Ecuador lo que está pasando en este preciso momento es que somos el país más violento e inseguro del continente, ya por sobre Haití. Tenemos 52 homicidios cada 100.000 habitantes, lo que no ha pasado en la historia de ningún país en América. Y somos el quinto más inseguro y violento del mundo. En 8 años apenas, porque hace 8 años éramos el segundo más seguro, con 5 muertes cada 100.000 habitantes. Hoy tenemos 52 homicidios cada 100.000 habitantes, de una manera acelerada y un abandono absoluto del Estado en el territorio. Entonces, la condición en Ecuador es profundamente crítica. Entonces, no hablamos únicamente de la persecución de una fuerza política o de dirigentes políticos, que ya de por sí es grave, sino que estamos hablando que esta persecución se da en el marco de un abandono absoluto del Estado y en un avance del empobrecimiento de grandes sectores de la población, que además, con la injerencia militar norteamericana, lo que estamos haciendo es volviendo a vulnerar zonas empobrecidas y racializadas. Y en esos sectores son donde hoy mismo se está aplicando una política de estados de excepción y de toque de queda, en el que ahora se encuentran muchas de esas poblaciones, en la que hay mucho temor, porque lo que ha jugado, lo que juega el fascismo es implementar el estado de terror como forma de sumisión. Y yo creo que eso es lo que ahora mismo estamos combatiendo y que tenemos que hacerlo desde abajo, insisto, con mucha pedagogía popular, con mucha comunicación política, con mucho aterrizaje a territorio, y que esto no es de la noche a la mañana, esto nos va a tocar un proceso largo de recuperación del Ecuador, pero que se adscribe obviamente a una tendencia regional de la avanzada fascista en toda su expresión. Ahí está existiendo ahora un conflicto fronterizo que ha denunciado Gustavo Petro. ¿Crees que Noboa está intentando de inventar un conflicto que hoy en día pues, hasta aquí no existía para tener justificaciones de ganar territorio en cuanto a narcotráfico en las fronteras? ¿O es algo circunstancial de esto que está pasando? ¿Es una Tiene amenaza todo que real ver. de guerra o no es una amenaza real de guerra? Tiene todo que ver, además, el involucramiento del gobierno, que termina siendo complicidad del gobierno de Daniel Noboa con la avanzada del crimen organizado y el narcotráfico. Y voy a dar algunos datos claves para sostener esto, porque si no sería muy grave decir lo que estoy diciendo, pero es que en realidad en Ecuador el A ver qué vas narcotráfico a se está decir, a ver si te sosteniendo. van a echar fuera otra vez a México, ¿eh? Estate... Imagínate. No, recién voy 2 meses, denme un poquito más de tiempo. Ah, bueno, vale. Pero lo que ha pasado y por lo que muchos de nuestros asambleístas, por ejemplo, nuestros parlamentarios, están ahora mismo siendo perseguidos y judicializados, es por una serie de pruebas que se han demostrado de casos involucrados al tema del narcotráfico. Por ejemplo, en una hacienda administrada por la persona apoderada de la herencia o del manejo de los bienes de la familia Noboa, se encontró un cargamento de cacao con cocaína. Otro caso similar, una hacienda con café con cocaína. Los casos que están siendo investigados en Europa de cocaína en cargamento de banano. ¿Quién es el principal exportador de banano de este país? La familia Noboa. ¿Quiénes controlan los puertos ecuatorianos de donde están saliendo estos cargamentos? Familiares y personas allegadas al núcleo presidencial. ¿Quién controla la ruta marítima por donde salen estos cargamentos? Estados Unidos. Y esto es algo que incluso Gustavo Petro lo ha dicho con absoluta claridad. Además, le ha llamado a Daniel Noboa y le ha dicho, hagamos un plan binacional de lucha contra el narcotráfico para evitar justamente que el 70% de la cocaína del sur del continente salga de puertos ecuatorianos. ¿Por qué Ecuador? ¿Y qué particularidad tiene Ecuador que le hace tan apetecible a esta arquitectura financiera internacional? Primero, el Ecuador tiene el segundo puerto marítimo del Pacífico más importante después de México. Y segundo, somos una economía dolarizada, por lo cual el tema del lavado de activos, que es el soporte fundamental de las grandes redes de narcotráfico, se hace mucho más fácil en una economía dolarizada como la nuestra. Además, porque si algo han hecho los últimos gobiernos es relajar las políticas de salida de divisas y por lo tanto relajar los controles sobre el tema de lavados de activo. Entonces, en Galápagos, que además Galápagos tiene las islas, patrimonio de la humanidad, tiene una ubicación geoestratégica
que en junio del 2019 le llevó a declarar una de sus islas, que es la isla San Cristóbal, como portaaviones natural. Desde ese portaaviones natural, desde esa isla, todos los días vuelan equipos norteamericanos militares de control de narcotráfico por la ruta donde pasa el 70% de cocaína. Entonces, digamos, nada es casual en esto. Yo siempre he mantenido, porque además en una de mis pasiones, que es el tema de la geopolítica, mientras más avanzó en la primera década de este siglo en América del Sur los gobiernos progresistas y las políticas de soberanía, y esas políticas de soberanía ayudaron al control del territorio, por abajo, más avanzaba la militarización norteamericana en zonas de su control. Es decir, mientras nosotros avanzábamos en salida a la pobreza, ellos quintuplicaban presencia militar en anillos de control de recursos naturales en toda América del Sur. Ahora eso se ve muy efectivo cuando estamos viendo esta misma avanzada alrededor de esos recursos, porque no es que Estados Unidos quiera combatir el narcotráfico o que Estados Unidos quiera combatir a las dictaduras que han afectado a los pueblos. No, lo que necesita Estados Unidos es mantener, por un lado, lo que quiere Estados Unidos, por un lado, es mantener un control de la industria armamentística, que es el mayor presupuesto que recibe Estados Unidos. Y la empresa armamentística no se vende sola. La empresa armamentística va junto con temas de narco y junto de trata de personas. Y lo que vemos en América del Sur, en el crecimiento de esta avanzada, es justamente ese crecimiento del crimen organizado. Es un nuevo formato que además yo creo que nos convencen de que estamos totalmente tomados, y Novoa lo que está haciendo es convencernos de que el militarismo y la cooperación militar internacional, que además está prohibida por nuestra constitución, es la única vía de combate al narcotráfico local. Pero el asunto es que mientras nos llenan de show y de cortina de humo, la avanzada sigue más fuerte, los homicidios siguen más fuertes, el crimen organizado se sigue fortaleciendo, las cárceles se han convertido en centros de operaciones de ese crimen organizado ante una ausencia absoluta de Estado. Entonces, por eso digo que nuestra situación es sumamente caótica, pero que por supuesto demuestra por demás que estamos en medio de un formato y un experimento regional de toma de los recursos naturales por parte del gobierno de los Estados Unidos. Tú a la ciudadanía, ahora que estás ahí, ¿cómo la ves? ¿La ves esperanzada de que pueda haber un proceso de cambio en un momento determinado y puede volver otra vez la ilusión del progresismo a Ecuador? ¿O por el contrario la ves un poco diciendo, bueno, ya está, o sea, la ves resignada? ¿Crees que la gente tiene una cierta movilización hacia ese humanismo que tú estabas comentando? De decir, no podemos ser ciudadanos de piedra, ¿no? Ante lo que está aconteciendo en nuestra patria. ¿Cómo ves a la ciudadanía en general? ¿La ves dispuesta a involucrarse en los procesos o la ves simplemente asistiendo al espectáculo desde la grada? Es que yo creo que esa es la gran tarea de la clase política. Si desde la política no ofrecemos alternativas, la gente se somete porque el estado de terror, que además hay teorías generadas durante décadas, después de la dictadura militar, lo que fue justamente implementar el estado de terror para la ruptura de cualquier proceso popular alternativo. Y eso es lo que está pasando hoy. Entonces, la tarea de la clase política es generar esas alternativas y trabajar para volver a resurgir esas esperanzas. Yo creo que incluso en Ecuador lo que está pasando es que la baja de credibilidad de Daniel Noboa le está llevando a ser mucho más agresivo y violento. En esta semana sacaron un nuevo levantamiento de información en encuestas. El 62 o 63% de la población no cree en Daniel Noboa y el 70% está de acuerdo con un proceso de revocatoria de mandato. Muchas organizaciones sociales han anunciado ya el inicio de revocatoria de mandato en contra de Daniel Noboa. Esto se lo puede hacer a un año de periodo de gobierno, es decir, el 24 de mayo de este año, que se cumple el primer año de gobierno de Daniel Noboa. Ya las organizaciones pueden solicitar iniciar proceso de revocatoria de mandato. Entonces yo lo que creo es que Daniel Noboa está tan desesperado en esta lógica porque además ha bajado mucho su credibilidad, la revocatoria tiene mucha aceptación, la gente no se está movilizando masivamente, la gente está aterrorizada, pero la gente en sus casas está pensando que esta situación ya no puede seguir de esta manera. Mucho más cuando hace 8 años tenían otro tipo de gobierno, otro tipo de política, tenían salud, educación, vivienda, carreteras, etcétera. Y hoy no se tiene nada y no es una exageración, es decir, el declive ha sido brutal y muy evidente. Entonces,
Decir que va a haber una explosión social en los próximos días y que eso va a cambiar las reglas de juego, no lo creo. La gente está atemorizada, pero lo que sí sé es que si se llama a la gente a votar o a firmar una revocatoria de mandato, lo va a hacer, porque eso lo hace desde su ser más íntimo, no lo expone. Lo otro es exponer y ante la exposición lo que están viendo es que hay gente allanada, hay gente judicializada, hay dirigentes sociales actualmente pasando procesos por terrorismo y organización internacional, lo cual es demente. Lo que promovió el último paro nacional de octubre del 2025 fue justamente una serie de dirigentes del movimiento indígena que hoy mismo están siendo acusados de terrorismo. Entonces, la gente sabe que si a la dirigencia actúan así porque el gobierno usa esto para disciplinar, entonces si a un dirigente disciplinan de esa manera, la gente agarra más miedo. Y en ese sentido también hemos planteado romper el miedo solamente de forma colectiva. Y la forma colectiva es la forma única de protección que tenemos en estos momentos, pero hay que trabajarla. Entonces sí, yo creo que son meses muy decisivos porque en ese sentido no sabemos si Novoa va a dejar que los procesos continúen y que en todo caso esto pueda ser un llamado de atención para que mejore su postura, su gobierno, su vocería, o si simplemente se va a volver más violento y esa violencia le va a permitir sostenerse porque además tiene la veña de Donald Trump. Hay otro tema también, lo estamos viendo en muchísimos países del mundo, lo estamos viendo en España con lo que está cometiendo ahora, se está hablando mucho de la unidad de la izquierda, se está hablando en Francia de la repetición de un frente popular como antaño, se ha visto el Frente Amplio aquí en Uruguay, que ganó las elecciones, o Lula, que quiere ampliar inclusive en las próximas elecciones, de que no sea el PT, o sea, hacer frentes comunes sobre, porque esta gente, bueno, ellos se juntan todos enseguida. ¿Hay posibilidad de que en algún momento determinado en Ecuador se pueda dar la situación de un gran frente amplio? De ese Eh, 60, porque aglutine a ese 60 o 70% que no está de acuerdo con Novoa. Nosotros estamos proponiendo, en efecto, construir un tema de una mesa amplia, se llame una mesa nacionalista, mesa cívica, mesa patriótica, como sea que se llame, pero de muchos sectores políticos y sociales que estamos hablando lo mismo y que tenemos las Claro. mismas preocupaciones más allá de nuestras diferencias. Lo hemos hablado entre algunas organizaciones políticas de carácter nacional. Más allá de hablar de una alianza electoral, porque creo que eso no es factible en estos momentos en el Ecuador, lo que sí es una gran confluencia del sentido de cómo detener la caída al abismo del país. Y yo creo que eso en este momento ha sido un gran convocante porque ante la situación del país, evidentemente una organización política simplemente por el hecho de serlo sola no va a lograr absolutamente nada. Esto es un tema más de colectivo, más de sociedad, pero estamos atravesados por un proceso electoral. Entonces, Claro. esa gran unidad o esa gran debate o diálogo con diferentes sectores sobre lo que tenemos que hacer o lo que queremos proponer para la patria se ve también truncado por un proceso electoral donde además las normas electorales lo que hacen es que tengas un sálvese quien pueda. Si en esta elección las organizaciones políticas, muchas que son pequeñas, no sacan el 5% de la votación del padrón, desaparecen simplemente. Entonces eso les exige que las organizaciones políticas busquen cómo salvarse y por otro lado está la necesidad de la gran confluencia social, que además en Ecuador, como en otros países del sur del continente, especialmente los países andinos, no hemos generado una cultura de la alianza, una cultura del frente. No es como en Uruguay, que hablar del frente, pues es hablar del frente y ese frente es el que Sí, gana claro. elecciones. Nuestros países andinos tienen otras dinámicas, otras formas culturales de organización política. Ha habido momentos de alianzas electorales, sí, pero yo creo que el planteamiento que se ha hecho y al que nosotros, al menos desde la Revolución Ciudadana, también apostamos de una gran confluencia social para un nuevo pacto social, yo creo que es lo que en estos tiempos nos debemos demandar. Bueno, muy bien. Rápidamente, ¿qué te parece la situación? Yo sé que eres una enamorada de la geopolítica, ya lo has dicho, y quiero tener luego, te quiero invitar luego a hablar de geopolítica, pues está el mundo que arde, podríamos estar una hora y pico hablando, pero lo más cercano que tenemos ahora, ¿qué te parece lo que está aconteciendo con Cuba, donde se utilizan los derechos básicos para subsistencia de un pueblo como arma de guerra? Es una asfixia. Lo que está planificando o planteando Donald Trump es un genocidio.
Y lo que también ante eso ha habido la reacción de muchos de los países, especialmente México, que en eso siempre ha sido un aliado extraordinario de Cuba, además por su cercanía, es justamente el apoyo y aún las consignas de sanciones que ha puesto Trump no ha podido parar la ayuda solidaria. Ahora mismo vemos que está un gran convoy en Cuba, llevando apoyos, llevando medicina, llevando alimentos, está zarpando desde Isla Mujeres, desde México, una serie, la flotilla, la Sumut Flotilla que estuvo camino a Palestina, es la que ahora se dirige a Cuba. Justamente para romper estos cercos mediáticos y para hacer el llamado a la atención que un bloqueo que va a cumplir ya 70 años, un bloqueo que ha sido ilegal, que es ilegítimo y que ahora es profundamente inhumano, no puede seguirse dando. Y yo siempre digo, cierro con esto. En Venezuela bombardearon y secuestraron a un presidente no por el bienestar de los venezolanos, sino por los 300.000 millones de barriles de petróleo que existen bajo tierra venezolana. En Bolivia se promovieron un golpe de Estado a 2 meses de haber descubierto las más grandes reservas de litio del sur del continente. Tenemos en la triple frontera la reserva más grande de agua dulce. En nuestros Andes están minas de cobre, plata y oro. Es decir, hay justificativos basados en esta necesidad de sobrevivencia geoeconómica, pero en Cuba lo que les irrita a la historia de los gobiernos norteamericanos es que no han podido derrotar a un gobierno que no tiene oro, no tiene petróleo, pero es un símbolo de dignidad y un símbolo de que otro proceso y otro modelo al capitalismo es posible. Y eso es lo que no quieren permitirlo. Y en la locura de Trump, del hombre además que está enrolado en la red más grande de pedofilia del planeta, en su cabeza soportar un símbolo de dignidad es lo que no le deja dormir. Y ante eso yo creo que el llamado más importante que tenemos en los pueblos es que la solidaridad de los pueblos no puede verse vencido por un pedófilo. Y es ahí donde debemos más sumar, más cerrar filas. Y lo que está pasando en Cuba, que es inhumano, merecería la atención de todas y de todos, más allá de que México se haya parado, más allá de que hemos visto que Rusia ha anunciado un envío urgente de petróleo, etcétera. Es la dignidad y es el humanismo. Estamos en el mundo entero viviendo una batalla entre la barbarie y el humanismo. Y ahí obvio que tenemos que tomar postura. Muy bien. Pues nada, Gabriela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Igual me quedo con muchas ganas de hablar de geopolítica de Irán, de lo que está aconteciendo en Europa con respecto a Rusia, que yo sé que te gusta a ti y estás muy informada de todos esos temas. Así que te vamos a citar en esta semana, te volveremos a llamar para proseguir hablando contigo, si luego tienes tiempo. Y nada, Claro que sí. y Lo darte las cuadramos, gracias. Francisco. Siempre es un placer. Una buena tarde. Y a nosotros por tenerte aquí con nosotros en Radio del Pueblo. Un abrazo grande. Adiós. Chao, chao. Espacio publicitario. En Ditali Pizzas y Comidas, la más amplia variedad de cocina italiana e internacional en Buenos Aires.